Muy buenas tardes para todos. Desde USIN queremos expresar nuestra postura en relación a los cursos dictados por USIN Capacita. En la mayoría de las oportunidades, la temática que brindamos tiene que ver con motivar al emprendedor y animarlo en los momentos que atravesamos. A través de estas capacitaciones, ofrecemos herramientas que sirvan de apoyo, ayuden a hacer eficiente la tarea o permitan realizar otro enfoque de su actividad para un mejor desempeño. Esto no significa que desconozcamos la tremenda realidad que atraviesan la gran mayoría de las empresas, muchas con facturación mínima y otras sin registrar ningún tipo de actividad. La economía de nuestro país, también la mundial, atraviesan una realidad sumamente difícil que en diversos comunicados desde hace meses transmitimos a la opinión pública. Pero como organización que ya cumplió 100 años, nos vemos con la responsabilidad de tener una mirada positiva del futuro y trabajar firmemente por ello, y apoyar a quienes lo pasan mal. Esta coyuntura también pasará y las instituciones quedan. Ojalá que la gran mayoría de las empresas mendocinas puedan atravesarla. También ahí contarán con USIN para defenderlas y apoyarlas. Bien, dicho esto, pasamos a las indicaciones. Como siempre, recordarles que las cámaras y los micrófonos, mantenerlos apagados. Asistencias al chat privado de USIN Capacita, con el correo y el DNI. Como les decía, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas. Recordarles que la grabación va a estar disponible en el canal de YouTube, Unión Comercial e Industrial de Mendoza, y luego de la charla dispondrán de 10 minutos para realizar las consultas al docente. Sin otro particular, le damos la bienvenida al contador Ricardo Romagnoli. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, una alegría estar con ustedes compartiendo esto y haber escuchado un poco las palabras que decía Caro recién, que bueno, que tienen que ver mucho con lo que estamos intentando hacer con algunos colegas desde hace mucho tiempo, en función y en relación a los emprendimientos. Es muy importante en este momento el apoyo fundamental, ya sea a través de elementos, herramientas y demás, a todos los emprendimientos, a los emprendedores, a los negocios, a la gente que, bueno, está atravesando esto. Yo también me sumo un poco al positivismo de la nota de que vamos a salir bien, y fundamentalmente tratar de aprovechar todas estas charlas y demás para obtener herramientas para salir bien, pero bien armados. A mí me gusta hablar un poco más, menos coloquial, bien armados. Así que, bueno, un poco la dinámica de la charla de hoy va a estar apoyada con un PowerPoint. Yo me apoyo mucho con un PowerPoint. Y bueno, como dijo Caro, después tenemos 10 minutos para hacer las preguntas que ustedes quieren. Así que bueno, voy a compartir ahora el Power. A ver si lo puedo... vamos a compartir el PowerPoint. Un segundito. Para poner la pantalla completa. Estamos poco cancheros últimamente con el Power. Ahí no sé si se animan a levantar el micrófono, yo no tengo ningún inconveniente en ese sentido, si lo están viendo bien. Se ve perfecto, Ricardo. Bien, ahí lo vamos a poner en pantalla grande. Entonces, vamos a empezar, y se escucha bien, ¿no? Bien. Bueno, todo como ustedes saben, todo esto ha sido una experiencia para todos, para todos, para profesores, para trabajadores, para las empresas y demás.
Y una de las frases, empezamos con un poco contándole, o quiero contarle un poco la anécdota, una de las frases que surgió en este sentido fue fundamentalmente a partir de un cierto momento, me siento remando en el dulce de leche. Eh, una frase muy argentina, ¿no? Una frase muy argentina tiene que ver con un producto muy argentino. Y a partir de ahí, como que, bueno, uno o todos empezamos a llevar un proceso adelante. ¿Mm? Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con gestionar tu negocio en cuarentena, ¿no? Vamos, es una pequeña introducción. Y se me quedó, remando el dulce de leche, remando el dulce de leche. Por casualidad, días después de un tiempito de haber escuchado esta frase varias veces, surgió algo interesante, algo que me movió, que me llevó dentro de este proceso a repensar muchas cosas o a pensar, a ver qué podemos hacer, ¿no? Ya vamos a ver unas preguntas. Y apareció esto, ¿no? Infobae. No sé si alguno lo lee, es interesante. Efecto cuarentena. Creció el consumo de lácteos, casi 57 litros de leche entre enero y abril, perdón. Se registró un mayor nivel de ventas de leche, manteca y dulce de leche. Entonces yo dije dentro mío, no es tan malo entonces remar entre el dulce de leche. Podríamos aprovechar esta situación. Como que apareció esta imagen, ¿no? Como para decirme, mirá, sí, se está remando en el dulce de leche, pero mirá, de enero a abril aumentó muchísimo. Y después, obviamente, yendo al supermercado con las limitaciones que tenemos ahora, que me pone bastante loco, me encontré con esto. 3 dulces de leche nuevos. Dije, bueno, me estoy perdiendo de algo. Acá, aparte que a mí me fascina el dulce de leche, dije, yo me estoy perdiendo de algo. En menos de 3 meses, la firma, vamos a decirle la Tranquilísima, sacó 3 dulces de leche, o por lo menos que yo no había visto, aparecieron en la góndola 3 dulces de leche nuevos. Entonces empecé a pensar que eso de remar en el dulce de leche quizás no sea tan malo y por ahí podemos hacer algo distinto. Lo importante es empezar a atravesar el proceso. Para obviamente, si yo tengo un negocio, un emprendimiento, poder hacer algo, empezar a gestionar, porque hubieron emprendimientos que pasaron de 100 a 0, me consta a mí, de 100 a 0 donde la actividad se frenó. Entonces, este tipo de cosas me empezaron a llamar un poco más que la atención, y me dio un poquito de hambre y ganas de comer dulce de leche. De hecho, les aconsejo el tradicional Argentina, que es fabuloso, sin hacerle propaganda a la marca. Eh, ¿Qué tiene que ver esto? Dije yo, a ver, esto me está trayendo, algo me quiere decir. Después de esto, surgió, digamos, algo, una palabra que se viene escuchando en mi cabeza desde hace mucho tiempo, que es la resiliencia. ¿Sí? La resiliencia. Y dije, a ver, resiliencia es tratar de que un hecho que obviamente nos está afectando a todos, y no menos con esa cara, ¿sí? Tratar de ver cómo lo tornamos en positivo. ¿Qué cosas? Ya vamos a ver. Lo tornamos en positivo. La resiliencia es la capacidad de un hecho, digamos, adverso, obtener un resultado positivo, tratar de obtener un resultado positivo, ¿no? Es una característica de ciertas personas, una muy buena característica. Dije, bueno, siguiendo este proceso de repensar esto, de verlo, de empezar a preguntarme cómo gestionar en medio de esta cuarentena, o por lo menos ayudar a gestionar, o dar indicadores, o dar alguna luz, empezar a ver una lucecita allá
en el camino con respecto a algunos emprendimientos, algunos clientes que estaban sin saber por dónde arrancar. Entonces, bueno, una de las cosas que se me viene a la cabeza es hay que ser resiliente. Hay que ser resiliente. Entonces, pero de ahí arrancamos en el proceso con esto. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué cosas debería estar viendo y que no veo? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué no estoy haciendo? ¿O qué puedo mejorar y en qué parte de mi emprendimiento, de mi negocio? Generalmente uno cuando está en esta situación, y hasta ahora parece una clase de semipsicología, es decir, ¿qué tiene que ver con gestionar tu negocio? Bueno, ahí vamos. Como parte del proceso, todas estas preguntas seguramente en un momento y no menos desesperado empezaron a surgir a todas aquellas personas que tienen un emprendimiento y de golpe, como yo he visto, inclusive con personas muy allegadas, de 0 a 100, como le digo, de 100 a 0, perdón, ¿no? A 0 actividad, a 0 cliente, a 0 venta, a 0 nada. Teníamos, o en esos momentos así, para mí, como analizar, tenemos dos opciones, ¿sí? La teoría del escopetazo, la teoría de la escopeta, donde empezamos a tirar tiros, ¿sí? A ver si pegamos una y empezamos a acomodar la cosa, que muchas veces va acompañada de una desesperación de salir adelante. Y la otra, ¿sí? Es tratar de bajar decibeles, bajar cambios y decir, tengo que focalizarme. Tengo que focalizarme si yo tengo hoy un emprendimiento, si yo tengo un negocio y estoy ahí, estoy al borde en muchas cosas, pero bajo cambios y digo, me tengo que focalizar. Me tengo que focalizar. Y para focalizarse muchas veces uno tiene que organizarse, tiene que, obviamente, detenerse y pensar y tratar de tener, yo por lo menos, una estructura o algo que me guíe para ver dónde empiezo a gestionar, dónde empiezo a traccionar, dónde empiezo a mover la rueda. No sé si esto le ha pasado a ustedes, tenemos emprendimientos en el grupo, pero por lo menos con conocidos, amigos, inclusive familiares muy allegados, este proceso se vivió o lo vivieron. Entonces, y me preguntaban, bueno, por dónde arrancamos? Y bueno, le digo, bueno, mirá, tratemos porque mi involucramiento fue también total en algunos casos, es decir, bajar dos cambios, focalicémonos. Focalizarse y tratemos de buscar algo. Y se me vino a la cabeza el tema de un modelo. A ver, un modelo, una base, ¿no? Obviamente salieron las mismas respuestas, vos, estructurado. Sí, un poco estructurado, un poco, digamos, buscando una base como para empezar a gestionar en este momento, de esta forma, en esta cuarentena, ¿no? Entonces, se me vino la idea de modelo de negocios. Modelo de negocios, ya vamos a ver cuál modelo. Abajo ustedes ya están, quizás el que lo conozca ya está viendo algunos nombres. Y un modelo de negocio es aquel que describe las bases sobre las que una empresa crea y proporciona y capta valor. Bien. Dije, siguiendo un poquito más a ver de qué modelo me serviría a mí para empezar a gestionar y empezar a lidiar con esta situación que obviamente a muchos nos sacó de foco. Y ya después les quiero comentar, a modo de charla, esto más que dar una lección, es a modo de charla, de que hay muchas cosas acá que vamos a ver es que ¿era necesaria la cuarentena para verla? Es una pregunta que se me vino y se nos va a venir recurrentemente cuando vayamos viendo
los distintos puntos que tenemos acá. ¿Era necesario la cuarentena para que yo primero empezara a hacerme las preguntas que me estoy haciendo dentro de mi negocio? Quizás hay mucha gente que sí, que constantemente lo hizo y por eso quizás muchas veces fue exitoso, pero por ahí la pregunta es esa, ¿eso falta poner un título de gestionar en cuarentena para ver estos temas de que realmente los tendría que estar viendo en cuarentena o en no cuarentena? Entonces, a partir de ahí, quería mostrarle que los elementos, ¿sí?, que van a conformar, son 9 temas, 9 claves, 9 aspectos que podemos analizar. Vamos a analizar quizás algunos en conjunto porque están muy relacionados y otros en forma más particular. Este es el modelo de lienzo donde tenemos diversos aspectos para analizar y me pareció una buena base como para decir, a ver, ¿qué cambió de esto en cuarentena o qué no cambió? ¿O qué cosas específicas o especiales tendría que tener en cuenta? Y seguimos con la misma pregunta. ¿Fue necesaria la cuarentena para que tuviera que ver esto? ¿Para analizar esto? Bien, como ustedes ven, hablamos de relación con los clientes, segmentos de clientes, canales, fuentes de ingresos, estructura de costos. En realidad es abarcativo de los aspectos estructurales de la empresa, del aspecto de los clientes, de cómo creamos valor y obviamente de los recursos y cómo obtenemos nuestros ingresos. Este es un modelo que se llama Canvas, ¿no? Es un modelo Canvas que lo desarrolló en el 2011 Alejandro, perdón por el apellido, pero le digo Alexander, perdón, Ives. Después los nombres están ahí, son dos apellidos difíciles, Osterwalder y Pigneur. Y bueno, la palabra canvas es lienzo, en inglés, implica lienzo. Es un lienzo donde podemos ir trabajando, teniendo estos nueve temas, 9 aspectos, donde podemos ir viendo cómo está armado nuestro modelo de negocios. ¿Mm? Y empezar a partir de ahí a gestionar y ver qué cambió, qué no cambió en grandes rasgos. Vamos a ver a grandes rasgos, obviamente el tiempo es, en este caso es tirano y no nos va a dejar mucho, que después tenemos la intención de seguir desarrollando estos temas. Pero ahora ver un poco un semblantazo en cada uno de ellos. Primero, a través del cuestionamiento, a través de preguntas, como hemos visto que en un principio que nos cuestionábamos muchas cosas, a través del cuestionamiento de decir qué preguntas, ¿sí?, me van a hacer ver cada uno de estos aspectos o varios desde otro punto de vista, o me debería hacer respecto de esto. Y aparte de eso, a partir de ahí el disparador en qué aspectos o en qué, digamos, aspectos de mi negocio, aspectos de mi emprendimiento debería trabajar. Primero vamos a focalizarnos un poco en el segmento de clientes. Por ahí decir, obviamente que si no hay clientes no hay negocio. Los clientes son el centro de cualquier negocio. Por lo tanto, debe ser también el centro de nuestra atención, el centro de nuestro estudio. Segmentar, para que aquellos que por ahí no están familiarizados con el tema, ¿sí?, es el proceso de dividir un mercado en grupos claros de compradores, específicos, con diferentes necesidades, porque por ahí puedo atender a distintos segmentos, características, comportamientos que podrían requerir productos individuales o mezcla de productos. Bien, acá cabe preguntarse esto. ¿Nosotros realmente conocemos quiénes son nuestros clientes?
en nuestro emprendimiento, ¿conocemos a nuestros clientes? En una palabra, nosotros sabemos para quiénes estamos creando valor realmente. ¿Mm? ¿Sabemos quiénes son nuestros clientes importantes o nuestros más importantes clientes? Son disparadores o preguntas, pandemia o no pandemia, pero sí, digamos, potenciado. Porque yo tengo con respecto a la cuarentena y a la pandemia, un pensamiento que es que si bien cambiaron algunas cosas, y obviamente van a cambiar algunas cosas para siempre, esto lo que desató dejó la cruda realidad. ¿Sí? Y con respecto a los emprendimientos, nos dejó un poco desnudos a todos respecto de nuestros aciertos y respecto de nuestras fallas en nuestros emprendimientos, en nuestros negocios. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo y qué no? Si estábamos mirando para adelante, no. Entonces, esto vamos a ir viendo en cada uno de estos aspectos a través de preguntas disparadoras. ¿Conocemos quiénes son nuestros clientes? ¿Sabemos para quién creamos valor? Esto yo creo que si es el centro de mi negocio lo tengo que tener muy claro. Y por ahí entendí o vi casos no sabían quién eran sus clientes. Vendían y había gente que compraba. Bien, dado esto, nosotros podemos con respecto a la segmentación, después respecto a nuestro tipo de negocio, estar haciendo una venta masiva sin tener un segmento específico o hacer ventas a un segmento, pero porque nuestro producto es diferenciado, entonces tenemos un segmento determinado. O podemos tener muy claro cuál es nuestro segmento y estamos totalmente enfocados a eso. La tendencia es a eso. ¿Sí? Abandonar la estrategia masiva hoy para ir recorriendo un camino hacia nuestro segmento, hacia donde enfocamos. El tema de enfocarse en un segmento determinado y saber cuál es nuestro segmento, va a permitir que ese efecto escopeta que habíamos visto anterior de tirar tiros y a ver si le pegamos a alguien, se convierta en diseñar un programa de comercialización acorde a nuestros clientes, mucho más efectivo. ¿Sí? Enfocándose en los compradores de nuestro producto o los usuarios de nuestro servicio. Y eso seguramente va a redundar en eficiencia, o sea, en ahorro de costos. De ahí, ¿cuál es el desafío en este aspecto? Estar dispuesto a incrementar o cambiar nuestro segmento. Es una pregunta, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestro segmento o estamos tan acostumbrados que no nos vamos a movilizar? Por ahí conocer necesidades nuevas, quiénes son de otros consumidores, que nos van a permitir desarrollar otros productos, nos van a permitir mejorar el nuestro. ¿Sí? Y preguntarnos si tenemos, una vez que podemos decidir ampliar, cambiar nuestro segmento, conocer, tener la capacidad o saber si tenemos la capacidad de satisfacer esas necesidades. ¿Mm? Vamos a ir viendo de poquito así algunos ejemplos que son muy cercanos. Por ejemplo, que es muy cercano, el caso de un estudio de pintura, ¿sí? Donde obviamente con esta situación de la pandemia, el tema de la cuarentena, esto que ustedes están viendo ahí se terminó. Y pasamos de 50 alumnos a 0 alumnos. Obviamente hubo un trabajo de reinventarse, hubo un trabajo muy grande de reinventarse, que empezó a dar sus frutos no hace mucho, en este caso, en este emprendimiento. O sea, empezar a dar clases de pintura online. Clases de pintura online. ¿Mm? Y esto llevó, relacionado con el tema que venimos viendo, ¿a qué? A cambiar rotundamente el eje de cuál era mi segmento. El segmento presencial en este caso era un conjunto de personas que venían, tenían un tiempo determinado, les gustaba la pintura y venían, ¿sí? Y tenían
X horarios, tiempo, recursos y demás para venir. Si vamos al segmento, era un segmento de personas que estaban cercanas a ese estudio, que no estaban muy lejanas y demás. De repente, con este cambio, empezaron a aparecer distintos segmentos. Gente que, distintas edades, de distintas capacidades de recursos, de distintos lugares, nacionales o internacionales. Obviamente el emprendedor en este caso empezó a ver una vorágine y analizándolo dijimos, cambió el segmento. Ojo, sin quererlo estuvo, o queriéndolo en cierta manera, pero sin quererlo totalmente y rotundamente incrementó el segmento de personas, ¿sí?, al cual estaba enfocado ese taller. Pueden hoy alumnos de todo el país, que bueno, ya vamos a seguir viendo algunos aspectos enseguida que empezaron a impactar en distintos temas que vamos a ver, pero totalmente cambió el segmento. Entonces la pregunta es, ¿hacía falta la pandemia para, o la cuarentena para empezar a gestionar en este aspecto? ¿Sí? ¿Para cambiar en otro segmento, para empezar a ver otro segmento? Habría que ver la respuesta. Si yo estoy dispuesto a ver otro segmento, lo que tendría que hacer es identificar la base de segmentación, decir, bueno, yo antes estaba basado en quizás en las edades de la persona. Hoy, por ahí, tendría que segmentar por zona geográfica o por poder adquisitivo. Y eso me va a ampliar a mí mi capacidad de venta, mis clientes. Seleccionar, una vez que yo identifiqué la base por la cual voy a segmentar, seleccionar el segmento que quiero y posicionarme. Bueno, esto es con respecto al tema de la segmentación. Después, otro aspecto es la propuesta de valor. La propuesta de valor abarca el conjunto, no solamente el conjunto de bienes o servicios que yo estoy ofreciendo, abarca todo, todos los beneficios, las ventajas que yo estoy ofreciéndole a mi consumidor, que estoy ofreciéndole a mi cliente. En definitiva, para hacerlo simple, es el corazón del modelo de negocios. ¿Sí? Lo importante de esto es que la propuesta de valor que yo estoy haciendo, o de la propuesta, mejor dicho, de valor que yo estoy haciendo, deriva que la ventaja competitiva de mi negocio, lo que yo ofrezco, en la forma que yo lo ofrezco, ¿sí?, y el beneficio que le doy a la otra persona va a ser mi ventaja competitiva y que lo va a diferenciar del resto de las personas, del resto de los competidores. Estas ventajas pueden ser cuantitativas o cualitativas, o sea, yo puedo decir, si hablamos de cuantitativos, puedo decir, yo tengo una mejor propuesta de valor respecto del precio, respecto del tiempo de entrega, respecto de la prestación del servicio, respecto de todos aquellos aspectos que los puedo cuantificar. Pero también tengo que tener en cuenta que mi propuesta de valor y mi ventaja competitiva puede estar en aspectos cualitativos, como por ejemplo el diseño, la experiencia, la atención, la honestidad, el servicio, todos aquellos intangibles que podría tener una propuesta de valor. Entonces, quizás las preguntas serían acá, o los disparadores, ¿conocemos qué beneficio le brindamos a nuestros clientes? ¿O solamente vendemos esto? ¿O solamente brindamos este servicio? ¿Sí? ¿Conocemos qué valor le dan nuestros clientes al servicio que ofrecemos? O sea, la contrapartida del otro lado, ¿estamos conscientes si están valorando o no? Y por último, si estamos satisfaciendo bien sus necesidades. Si estamos cumpliendo con lo que nosotros queremos dar como propuesta de valor. Yo creo que estas preguntas, como muchas otras que se pueden llegar a ocurrir, pero estas fundamentalmente son el disparador de revisar, de analizar nuevamente qué propuesta de valor le estoy dando a mis clientes. Analizar mi producto, mi servicio.
Si en realidad estamos satisfaciendo esa necesidad o estamos vendiendo por vender o tenemos suerte. Para trabajar, ¿sí? Podemos trabajar en varios aspectos. Podemos trabajar en un producto nuevo, ¿sí? Podemos trabajar en la mejora o podríamos estar trabajando y ha llevado a aquellas personas a trabajar en la mejora del producto por muchos motivos, por muchos motivos. Podemos trabajar en la exclusividad, podemos trabajar en la innovación, en nuevos diseños, en tendencias, en precios. Son muchos aspectos que hacen a la propuesta de valor y que se pusieron en evidencia, ¿sí? Por distintos motivos, por distintos efectos dentro de la cuarentena, que hicieron revisar el hecho de que yo esté compitiendo con alguien, ¿sí? En una plataforma o en una base, hace que me compare y que obviamente y obligatoriamente empiece a analizar y a revisar mi propuesta de valor, a buscar mejoras. O no vemos si el precio del otro es más bajo que el mío y nos encontramos, ya vamos a ver enseguida, con el tema de las alianzas, es decir, me encontré de golpe en la misma plataforma con mi competidor. Por eso, uno de los trabajitos que tendremos que tener en esta gestión de negocio en la cuarentena es de revisar algunos aspectos importantes. Obviamente, la propuesta de valor es uno de ellos. Para aplicar alguna de estas herramientas que estamos mencionando acá, como el precio, ¿no? Yo tengo que conocer muy bien a mi cliente. Debe estar la propuesta claramente, debe ser una propuesta clara y debe estar formulada claramente. Ya vamos a ver que vamos a utilizar medios de comunicación, medios de difusión, venta, de compra, donde mi propuesta tiene que quedar muy clara. ¿Sí? Acordémonos que es mi ventaja competitiva. Los clientes deben sentirse identificados con la propuesta, ya que soluciona sus problemas y sus necesidades y van a satisfacer sus necesidades. Por lo menos estas cosas yo las tendría que tener en cuenta. Otro ejemplo es esto. ¿Sí? Tapabocas, no solamente tapabocas, sino barbijos, que no solamente fueron simplemente barbijos, sino que incorporaron diseño. Esta gente que ven acá ustedes, obviamente salió una revista conocida y no solamente hacían otro tipo de actividad, ¿sí? Sino que, por lo tanto, focalizaron en un nuevo producto, sino que le incorporaron diseño. ¿Sí? Entonces, bueno, tapabocas de diseño, lo cual fue una muy exitosa gestión para esta, no es ni firma, es un emprendimiento de una diseñadora. Yo creo que por ahí va la cosa. Pasando a otros dos aspectos, que son los canales de distribución, o los canales, y la relación con los clientes. Acá hablamos fundamentalmente, de analizar o de ver cómo nos comunicamos, qué relación tenemos con nuestros clientes, cómo distribuimos, cómo vendemos. O sea, en definitiva, cuáles son los puntos de contacto que tenemos con nuestros clientes. Y cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos analizando, si los conocemos en base. Y si los estamos desarrollando de forma eficiente y de forma eficaz. Acá, por el lado de los canales, ¿sí? Se tendría que ver a través de qué me estoy comunicando. Ya sea a través de canales propios o de canales de socios comerciales, que hoy por hoy están surgiendo un montón. Y con respecto a la relación, es con cómo me relaciono con mis clientes. En definitiva, con qué objetivo me voy a relacionar con mis clientes. Entonces ahí surgen preguntas tales como, ¿cómo estoy estableciendo el contacto con ellos? ¿Cuáles son esos medios más efectivos
y rentables que puedo utilizar yo en el contacto con los clientes. ¿Qué medios prefieren ellos a través del cual yo me voy a comunicar con ellos, voy a distribuir o les voy a vender mis bienes o les voy a prestar mis servicios? ¿Qué tipo de relación tenemos con nuestros clientes y cuál es la relación que ellos esperan nuestra? Estos un poco son los disparadores que podemos ver en canales y relación. Los pongo los dos juntos porque en realidad tienen bastante que ver y se retroalimentan estos dos aspectos en relación a en qué voy a trabajar. Con respecto a los canales, acá el tema de la pandemia o la cuarentena, como quieran llamarle, impactó muchísimo. Impactó muchísimo. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, dan a conocer mi producto. Si yo tenía un local, tenía una vidriera y no utilizaba, se terminó. ¿Sí? Se terminó. Por lo tanto, el hecho de utilizar distintas formas para dar a conocer a mis clientes. Yo tengo clientes o gente allegada que empezó a utilizar inmediatamente el WhatsApp. Gente que nunca lo había utilizado, pero empezó a utilizar las TIC, tanto WhatsApp, Facebook, y empezó a subirse a plataformas que en forma impensada antes lo hubieran hecho. Vuelvo a repetir, ¿es necesario una cuarentena para poder reaccionar en este tipo de cosas? Esto nos está llevando a decir o a pensar que deberíamos estar más atentos y empezar a utilizar, no sé si este modelo, otro, para estar constantemente revisando estos aspectos de mi negocio, de mi emprendimiento. No solamente porque estoy en cuarentena y ya dejaron de ver mi vidriera, ¿sí? Tengo que salir a buscar otra vidriera de otra forma para mostrar mi producto. El hecho de cómo vender cambió totalmente. Cambió totalmente y el impacto acá y la reacción de mucha gente fue formidable, fue inmediatamente. Inmediatamente se empezaron a asociar, inmediatamente empezaron a subirse a plataformas, empezaron a subirse a plataformas virtuales para hacer llegar esto, sus productos, sus servicios. Entonces esto debería ser, vuelvo a repetir, algo constante. No solamente por estar en cuarentena o estar en pandemia, empezar a ver, y ya vamos a ver enseguida una transformación digital, todo, no solamente digital, sino otra forma de llevar adelante cada una de estas funciones. ¿Cómo entregar? Eso se notó, a ver, lo único que se escuchaba en algunos momentos eran las motitos de los delivery. Antes, gente que no había pensado, a mí me tocó ver un caso propiamente dicho donde la persona inicialmente, y acá vamos a ver cómo fue también una evolución, el tema de la entrega comenzó con un negocio, un almacén con delivery propio. Tomó las riendas del asunto y dijo, bueno, yo empiezo a distribuir. Después surgieron algunos asociados, ¿sí? Cuando lo hacía, la experiencia fue, cuando lo hacía por sí mismo, llevaba mucho tiempo y los costos no cerraban, o por ahí lo distraía mucho del core del negocio y no lo podía derivar y no había una suficiente capacidad para hacerlo ni tampoco una movilidad para hacerlo. Después buscó los asociados. Estamos hablando de un aspecto que fue evolucionando en estos meses. Esos asociados obviamente sirvieron, pero los costos seguían siendo elevados, pero le permitían solucionar parcialmente el problema. Y por último, pudo llegar a un mix, que eso es lo importante, y a eso es a lo que voy, donde se pudo analizar, o empezó a analizar a través de no solamente costos, efectividad y eficiencia de su servicio, de hacer un mix entre un canal de distribución propio
y un asociado, que le permitió, por un lado, seguir con sus clientes, no distraer su negocio, y por otro lado, ampliar la posibilidad de llegar a otros clientes, ampliar su clientela. Todo esto, digamos, en función al hecho de la provisión de poder salir. Me sigo haciendo la misma pregunta, yo se la hice a él. Che, ¿fue necesario que pasara esto para que vos pensaras esta? La respuesta fue no. Lo que pasa es que no me lo había puesto a analizar nunca. Entonces vamos viendo algunos efectos positivos. Un poco de resiliencia. Otro aspecto es con la relación con los clientes es relacionado a en qué debería trabajar, en qué aspectos debería trabajar. Y acá se me presentan tres aspectos que pueden hacerse en forma individual o en forma combinada. Primero, captar clientes. Si yo me quedé con un mínimo de clientes, tengo que empezar a gestionar en captar clientes. Esta tiene que ser una tarea. Pero ¿qué pasó con aquellos que siguieron estando? Los tengo que fidelizar. De alguna manera, o ya estaban fidelizados o estuvieron por casualidad. Entonces tengo que empezar a trabajar también en la fidelización. Y también en el tema de incrementar la cantidad de clientes que yo tengo. Pero fundamentalmente, trabajar en estos tres aspectos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que preguntamos en un principio, ¿y qué hago? Y bueno, empecemos a trabajar en captar más clientes. Surgieron infinidades de herramientas en las redes, ¿sí? Fundamentalmente con el tema de digitalización, donde los cuales me permitieron hacer hincapié en estas cosas, en fidelizar a mis clientes, en incrementar en la medida que pude, en captar a aquellos que antes no podía captar. Entonces ya empezamos a salir de esa inmovilización que teníamos, que provocó todo esto, y empezamos a ver dónde podemos empezar a trabajar con los clientes. Y esto es fundamental en el tema de relación con los clientes. El hecho de pasar de cerrar las puertas hizo que muchos clientes, aquellos que no estaban fidelizados, se fueran. Por lo tanto, yo tengo que volver a captar a esas personas, a captar a esos clientes. Vamos a ver también a través de qué modalidad. Obviamente, la asistencia personal quedó anulada. Vendedores de seguros o, no sé, toda esa asistencia personal. Por lo tanto, todo eso empezó a migrar, ¿sí?, al autoservicio y a la automatización. Entonces acá debería estar también mi trabajo de gestión para llevar adelante mi negocio. Y obviamente también en formar parte de comunidades de venta, de portales de venta. Todo esto llevó a repensar ese aspecto de la relación. Si bien no está mal, obviamente que no, el contacto personal, ya sea no solamente con mis clientes, también con mis proveedores, con el banco, todo lo que fue asistencia personal se replanteó. Y mucha gente le costó mucho. Muchos emprendedores fue muy costoso, fue realmente un esfuerzo muy grande, pero empezaron a ver los beneficios de muchas cosas de la automatización y de formar parte de comunidades de venta y de cambiar un poco y de repensar la modalidad de cómo me relaciono con mis clientes. Bien, acá podemos ver, esto es un pequeño ejemplo nada más, y uno de los que me llamó mucho la atención fue que salió una revista exclusivamente de pymes, cómo se reinventaron las librerías en Buenos Aires. Inmediatamente salieron haciendo, digamos, hincapié en el tema de la distribución,
salieron a repartir a pie libros, ¿sí? Donde uno se podría imaginar que, bueno, la gente tiene acceso a, a la- a páginas, a libros digitales, a un montón de cosas. Cómo buscaron ese segmento, cómo buscar y cómo empezaron a trabajar en estos canales distintos y salieron a distribuir a pie. En la medida que pudieron, salieron a distribuir a pie. Bien. Otro aspecto, y no menos importante, es de las fuentes de ingreso. ¿Sí? Ahí tenemos que empezar a ver cuántos, o preguntas o disparadores tales como cuántos están dispuestos a pagar nuestros clientes por nuestro producto. ¿Sí? ¿Por qué medios están adquiriendo nuestros productos? ¿Qué medios prefieren nuestros clientes que le entreguemos nuestro producto, nuestro servicio? ¿En qué modalidad? Y una pregunta que hay gente que la volvió loca porque se volvió a enfrentar, ¿sí? Con sus competidores. ¿Tengo un buen precio? Ya sea, ¿tengo un precio muy bajo o estoy cobrando de más? Yo creo que en este aspecto, los tres factores en los cuales fundamentalmente se debería trabajar o se empezó a trabajar es justamente en eso, en el precio. ¿Sí? Es un buen momento para analizar. Estamos todos juntos en un lugar, podemos ver distintos precios. Quizás yo nunca, o alguien, un emprendimiento, no tenía ese ejercicio de analizar su precio. Quizás porque tenía un nicho seguro, quizás porque vendía. Y de repente se encontraban cara a cara con un competidor que ni se esperaban, de otra provincia, de otro lugar. ¿Mm? Entonces esto lleva o debería llevar a analizar mis precios, como fueron las clases de pintura, por ejemplo, donde de repente entré en un mercado, en un segmento que no he ingresado y me encontré con una variedad de precios interesante. En este caso positivo. Mis precios eran muy bajos. Y este cambio de segmento, y estoy hablando de este emprendimiento que les comenté de pintura, y este emprendimiento que pudo incorporarse a un segmento nacional, podemos decir, con gente de distintas provincias, vio que su precio, por el valor que estaba entregando, por la propuesta de valor que daba, era bajo. Entonces pudo reformularlo de alguna manera, ¿sí? Ese precio y mejorar su condición. La otra es la forma de percibirlo. Dos casos, tres casos donde la forma de percibirlo cambió totalmente. Un caso verdulería o donde no se vendía sino al contado. Me tocó verlo. Y después de 3, 4 días, 5 días de haber ido, en los días que me tocaba poder participar, escuchar a muchos clientes decirle, che, ¿tenés MP? Bueno, vamos a hacerle propaganda, Mercado Pago. ¿No tenés no tenés el QR para poder pagarte con Mercado Pago? Hasta que un momento se dio la posibilidad de charlarlo y de preguntarle, ¿y pensaste? Y no, me da cosa, fue la respuesta. En este aspecto cambió muchísimo. Mucha gente tuvo que empezar a ayornarse en temas como lo que estamos hablando, QR, Mercado Pago, distintas modalidades de percibir ese ingreso. Y lo tuvieron que hacer porque si no, no hay ingreso. Cuando esa persona que estoy diciendo, esto es en efectivo, vino una persona y dijo, me olvidé esto, yo a mi casa no puedo volver, yo es el único día que puedo comprar. ¿No tenés el QR?
la realidad, escuchándolo. No tengo porque no. Ah, bueno, chao, nunca más. Por la falta de una fuente de ingresos, ¿sí? O se perdió cliente. Entonces, en esto, yo creo que volvemos a la pregunta de repetir. ¿Hizo falta o hace falta, ¿sí?, que la gente le tenga miedo a manejar billetes para que yo cambie mi forma de percibir mis ingresos o de manejar mis ingresos? Yo creo que no. Cuando yo hablo de forma de fijar precios, que es el tercer punto que está acá, es decir, muchas veces uno en realidad no fija un precio, ya tiene un precio fijado, viene el proveedor más o menos tanto. Bien, yo creo que es un momento para revisar ese más o menómetro, ¿sí?, que tenemos con respecto a los precios. ¿Por qué? Porque hoy puedo acceder y comparar más. Hoy puedo acceder, gracias a la cuarentena, puedo acceder a más información y a comparar más. Y a ver si mi precio lo estoy fijando o me viene fijado, si estoy calculando bien ese porcentaje, ojo, si estoy calculando bien ese porcentaje de ganancia, considerando la inflación ahora, de tener en cuenta de que me estoy quedando atrás constantemente, o no sé si analicé el hecho de decir, hay un precio que lo puedo fijar a través de un porcentaje sobre mi costo, pero también puedo ver o tener en cuenta el poder adquisitivo en donde estoy vendiendo o a quienes le estoy vendiendo. Y si retomamos el análisis que venimos haciendo con respecto a los precios y con respecto a los segmentos, yo debería analizar mi forma de fijar precios si cambié de segmento al cual yo puedo cobrar un precio diferenciado o distinto, ya sea en más o en menos, para ganar más cantidad de ventas o para ganar un margen superior. O sea, yo creo que la forma de fijar precios fue también un aspecto que se resaltó en la cuarentena, al igual que la forma de percibirlo, al igual que la forma de analizarlo. Bien, como vemos acá, antes hubo una evolución, antes transacciones, el hecho de la transacción o de transferencias, el hecho de la tarjeta de débito, comenzamos a pasar a evolucionar a lo que fue Mercado Pago hasta utilizar un QR y manejar mi propia billetera, ¿sí?, a través de las denominadas las fintech famosas, y que me permitieron manejarme o manejar mi negocio de otra manera, mis ingresos de otra manera. Bien, vamos con el tiempo un poquito medio jugado. 3 aspectos más: socios claves, actividades claves y recursos claves. Acá, sí o sí, para llevar a cargo mi gestión, ¿sí?, los tengo que reconocer. Tengo que saber fundamentalmente cuáles son mis actividades. Y la pregunta es, ¿conocemos cuáles son nuestras actividades, y recursos claves? ¿Realmente los conocemos? ¿Cuáles son aquellos que son de soporte? ¿Y cuáles son aquellas actividades o recursos que tengo que son claves? ¿Cuál es el impacto de esos recursos y actividades en mi negocio? Y con respecto a los socios, ¿conocemos quién pueden ser potenciales socios o con quién nos podemos asociar? Yo acá, con respecto a los tipos de recursos, anoté algunas cositas clave relacionadas con identificarlos, ¿no? Es fundamental que yo los identifique, ¿sí? Porque son también aquellos que van a ser la base de mi ventaja competitiva. En mis actividades claves y mis recursos claves son aquellos que me van a ayudar a lograr esa ventaja competitiva que necesito en mi negocio, en mi emprendimiento. Los tengo que conocer, los tengo que identificar. Por ejemplo, distintos tipos: físicos, intelectuales, humanos.
Por ejemplo, físico. Bien, el local de mi negocio. ¿Cuántas veces se habló de qué bien ubicado está ese local? Hoy, ¿qué hizo la cuarentena con la ubicación del local? Nada. Lo dejó sin nada. Dejó de ser algo clave. Entonces me empecé a preguntar, ¿cómo hago para reemplazar esa ventaja competitiva que yo tenía? Vuelvo para atrás. ¿Me pregunté alguna vez si perdí ese lugar? Si no seguía teniendo esa posición, esa ventaja competitiva. Con respecto a los recursos humanos, si mi ventaja competitiva era la fuerza de venta, ¿sí? ¿Lo pensé en algún momento que esa fuerza de venta no iba a poder salir a la calle? ¿O no iba a poder vender físicamente mis productos? Todo esto nos hizo repensar estas cosas. Por ejemplo, económicas. ¿Se me ocurrió alguna vez pensar que debería tener algunos requisitos específicos, como ser mi pyme para acceder a un crédito cero, por ejemplo? ¿Se me ocurrió alguna vez ser mi pyme? O, por ejemplo, en el caso de las empresas de gestión, de administración, de estudios y demás, ¿se me cruzó alguna vez que esas personas no iban a poder trabajar presencialmente y que la comunicación, ¿sí?, evolucionaba en ese sentido y que por ahí el trabajo presencial no era tan necesario? Bueno, todos estos aspectos se pusieron a prueba y empezaron a exigir, digamos, respuesta. Y vuelvo a insistir, no era necesario, o quizás sí, estar en cuarentena para poder empezar a fijar el foco en estos aspectos. Con respecto a las alianzas, ¿sí? Todo lo que es en relación a las asociaciones o alianzas, por ejemplo, Eats, Uber, Pedidos Ya, Globo, hay gente que no los consideró nunca. Hoy son esenciales, alianzas con mis servicios, alianzas estratégicas con competidores para hacer volúmenes de compra. Empezaron a surgir los hubs, empezaron a surgir distintos tipos de negocios. Y también la alianza estratégica con proveedores. Una cosa que me llamó mucho la atención respecto de esto es fundamentalmente el resurgimiento de la necesidad de negociar, aunque sean socios claves. Muchos tuvieron que volver a negociar sus alquileres, muchos tuvieron que volver a negociar, ¿sí?, con sus proveedores. Acuérdense que el mejor proveedor es aquel que quiere mi crecimiento para que le vaya bien a él. Pero nunca negocié. También la cuarentena, también la pandemia puso a prueba mi capacidad de negociación. Y me hizo ver que no es un tema de regateo simplemente, sino que es un tema que yo tengo que tener presente constantemente. Y tengo que empezar a incrementar mi capacidad de negociación, con pandemia o sin pandemia. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos. Lo que yo le decía, por ejemplo, a Bastía, es un cloud de compras, donde se unieron varios competidores para comprar volumen, hacer volumen y bajar costos. O en el caso de exportaciones, DASA, se unieron varios competidores e hicieron un pool de exportación que hoy, digamos, lo están viendo como una de las posibles salidas a todo esto. Apurando un poquito para que no quedemos fuera de tiempo, otro aspecto que deberíamos analizar es la estructura de costos. ¿Manejamos realmente los costos de nuestro negocio? ¿Los conocemos? ¿Sabemos cuáles son los más importantes o aquellos que están haciendo impacto? Perdón, ¿alguna vez analizamos qué puedo hacer para minimizarlos? También esto se puso en evidencia. Todo lo que era sobre costos, toda la grasa que había, digamos, alrededor, que nunca me había puesto a analizar, empezamos a
a limpiar, empezamos a trabajar en eso. Esto nos llevó a analizar y a trabajar ejemplos, ¿sí? Algo que anoté que me quedó dando vuelta. Nunca, y es una de las cosas que hablamos muchas veces con personas con emprendimientos, nunca sacrificar calidad por costo. No es simplemente el tema de manejar costos, es minimizarlos, es comprar más barato, o regatear, o tratar de bajar calidad. Implica repensar toda mi actividad. Es mucho más que regatear un precio a un proveedor, de que comprarlo más barato, o de bajar la calidad, que eso sería la locura. Implica repensar toda mi actividad, identificar dónde están mis mayores costos, conocer mi estructura de costos, analizar cuáles son los procesos que tengo más importantes y cuáles son sus costos. Entonces ahí surge en dónde tengo que trabajar o dónde debería trabajar. Y obviamente en las estrategias para bajar esos costos, ya sea negociando, ya sea asociándome, ya sea sacando o determinando cuáles son realmente mis procesos claves. Ejemplos de lo que hemos visto ahora, o de lo que yo he visto. Sí, mágicamente la gente se dio cuenta que no necesitaba tanto espacio físico para tener un negocio. O no necesitaba espacio físico. Y eso fue una de las cosas que me tocó ver impactante. O ver cómo gente que empezó a subalquilar su negocio, dándose cuenta que su espacio físico lo podía aprovechar mucho mejor. Y ahí empezaron a surgir la carnicería y la verdulería de forma conjunta, donde dos personas hicieron frente, o yo puedo sacar un rédito disminuyendo mis costos y aumentando mis ingresos subalquilando un local propio. Me tocó ver, no sé cómo llamarlo, pero una librería dietética. Y me quedé pensando, digo yo, a ver, librería dietética, y digo, yo creo que la pensaron. Quienes iban a comprar generalmente, seguramente es el mismo cliente que compra en la dietética. No fue casualidad. Pero empezaron a surgir esas cosas, donde la gente empezó, y nosotros somos especialistas, los argentinos, ¿no?, en empezar a focalizar en esos aspectos. Y tenemos una habilidad bastante especial para eso. Por lo tanto, yo creo que es un buen punto para trabajar. Bien. Algo como para ir cerrando, que ya estamos sobre la hora. Algo que atravesó todo esto, atravesó cualquier análisis y que creo que todos lo vivimos, que es la industria 4.0 o lo que es lo denominado transformación digital. ¿Por qué este punto? ¿Por qué este tema? No está dentro de lo que es este modelo de negocios de Lienzo, pero de todo lo que hemos hablado, en ninguno de los puntos no apareció este concepto. Entonces acá surge esta disputa o esta que surgió es, volvemos a lo de antes, seguimos, cambiamos totalmente, tenemos una nueva realidad, tenemos modelos de negocios totalmente distintos, no lo sé. Que no va a ser lo mismo, seguramente no va a ser lo mismo. Y uno de los factores que influyó o influye en esto es la transformación digital. La transformación digital no es pasar de un proceso analógico a un proceso digital. Pongo una app, ya hice una transformación digital. No. Eso es pasar de un proceso analógico a un proceso digital. ¿Sí? Pongo mis archivos en la nube. No. Lo tenía antes en... No. Un proceso digital implica adoptar estrategias tecnológicas digitales para mejorar todos los procesos, para mejorar la productividad de mi empresa,
para entregar mejores experiencias a mi cliente y también hacia adentro, hacia mis empleados, y administrar mucho mejor un riesgo del negocio. Me gustó esa definición. Me gustó esa definición. Y esto surgió fundamentalmente ¿por qué? Obviamente por la necesidad de incrementar nuestra productividad, por la alta competencia que empezó a surgir. Y hoy, no solamente antes hablamos de la globalización, de aquellos donde la globalización le empezó a pegar. Hoy digamos que se armó una globalización interna. Vuelvo a repetir, donde quizás yo estoy en el mismo portal compitiendo con gente que está a 1000 kilómetros, a 200, 300, 500 kilómetros de distancia. También por la falta de financiamiento y la aparición de nuevas herramientas y tecnología que hacen que sea esencial y urgente que empecemos a pensar de forma urgente sobre la transformación digital de nuestros negocios. Y no deja de ser un tema muy importante. Y respecto a esto, hay tres falacias o tres temas que creo que hacen que el cuco de la transformación digital, que es que se requiere un gran capital. Obviamente, y lo hemos comprobado y es otra de las cosas que puso sobre el tapete en relevancia ahora en la cuarentena, no se necesita un gran capital. Inclusive estamos viendo portales de negocios, shopping virtuales, gratis. Suponer que también que todos saben lo que es la transformación digital, como dije recién, una transformación digital no implica tener una... Sí lo incluye, obviamente es abarcativo eso, pero no implica tener una... Y por último, una vez que lo usemos, pensar que podríamos volver a lo de antes es casi imposible. Por lo tanto, digamos, estas constituyen las tres falacias de lo que es la transformación digital. Bueno, ya estamos sobre la hora, no quiero robarles tiempo. Ahora salgo, están los 10 minutos de consultas, aquellos que quieren hacerla, ¿sí? Y aparezco un poquito en pantalla para que nos conozcamos. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguien quiere aclarar un tema? ¿Desarrollamos en estos 10 minutos algún aspecto que quieran ver? Hola, sí, buenas tardes, Ricardo. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se Sí. escucha. Ariel. Creo que una de las cosas más positivas que ha llevado esta transformación, en cierta forma por decirlo, es que se ha visto muy visible justamente el tema de si mi precio es bueno. Pasaba mucho en los comercios de Mendoza que los costos, no solamente los costos, sino la venta al público era carísima. Y capaz que hacías 6 cuadras y comprabas 3 productos del que uno te estaba ofreciendo a 6 cuadras. Entonces ahora se ha ido mucho más visible y esas personas han tenido que darse cuenta que en realidad estaban como que un poquito sobregirados en los costos que estaban manejando. Totalmente, totalmente. Por eso yo digo que quizás, y lo repetí muchas veces, quizás se cansaron de escucharlo, del hecho de que era necesario lo que me estás comentando vos, Ariel, de darse cuenta de esas cosas, que estuviera esta situación horrible, ¿no? Pero era necesario. Podemos empezar a tomar este aspecto, este modelo, o cualquier otro, lo que yo les dije o lo que ustedes crean, porque yo soy un creyente que aquel que maneja un negocio, que tiene un emprendimiento, eh, es el que sabe, es el que tiene el feeling, es el que está en la trinchera, es el que conoce su realidad de negocio. Pero a mí me suena que no era necesario. El ejemplo que yo les digo a ustedes del estudio este de las clases online de pintura, reveló muchas cosas. Cambió segmentos, cambió competidores, precios, impactó en el aspecto del valor
a entregar, darme cuenta del valor que estoy entregando, darme cuenta que lo tengo que analizar. ¿Mm? Así que bueno, gracias por el aporte, Ariel. ¿Alguien más quiere comentar algo, que charlemos en estos minutos algo? No sé si Caro nos deja, hasta cuándo nos deja. En realidad, Ricardo, en un ratito más tenemos otra clase Bueno, bueno. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Estamos ahí? y estamos jugaditos. Bueno, bueno. Bueno, gente, agradecerles la participación, muchísimo, realmente muchísimo. Me gusta mucho este tipo de charlas y de poder colaborar en lo que sea. Así que bueno, seguramente, y me parece que sobre este tema, eh, junto con un compañero de trabajo y de tareas, vamos a focalizar un poquito más. Me gustaría que si, como último, me indiquen si realmente estos temas a ustedes les sirvieron, les impactaron, les sirven para poder ahondar más en eso y para que, bueno, nos volvamos a encontrar después en otras charlas profundizándonos. ¿Mm? Así que, bueno, agradecerle, ahí estoy viendo los chats. Tengo la mala costumbre de no escuchar, perdón, de no leer los chats. ¿Eh? Gracias a ustedes, ahora lo estoy leyendo, estoy viendo que les sirvió muchísimo. Así que bueno, esténse atentos porque seguramente vamos a volver a la carga con el modelito y con temas bastante ya más específicos de este tema. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por participar y por darme su tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la gente que se hizo presente. Una excelente charla. Nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao. Que tengan todos feliz tarde.